hacía su función. Los más famosos eran el de Dodona y el de Delfos. El de Delfos estaba dedicado a Apolo, que el propio Apolo tenía su equipo de sacerdotisas, que eran las que adivinaban, las que daban los oráculos. Sibilas se llamaban también y eran muy respetadas en Grecia. Entonces, según se ha estudiado, estas sacerdotisas al servicio de Apolo tenían abajo de donde estaba el sitio de los oráculos, quemaban laurel y algunas otras hierbas de alguna especificación, y eso las ponía en trance y decían lo que veían en el futuro. Nunca le erraban, porque siempre la literatura hacía que acertaran. Por ejemplo, la tragedia de Edipo, que le dijeron las sibilas, le dijeron las sacerdotisas en Delfos que iba a matar a su padre y iba a tener familia con la madre. Y él huye de Corinto para no matar a su padre y no acercarse a su madre. Y en un encuentro que yo considero el primero de todos los incidentes de tránsito, en un cruce de caminos, se hacen de palabras el cochero que lleva a Laertes, el padre biológico de Edipo, y le lanza un latigazo a Edipo, Laertes, y él lo mata. En realidad está matando a su padre, cuando él creía que su padre era el adoptivo, que le habían llevado unos pastores. Hay veces en que acertaba muy bien el oráculo, y hay veces que acertaba, pero al contrario. ¿Cómo se llama? Creso. Creso iba a pelear con Ciro. Ciro era grande, pero además era generoso, era bueno. Para mí Ciro es un tipazo. Iba a pelear con Ciro, tenía un gran ejército. Consultó al oráculo y el oráculo le dijo: si te enfrentas a Ciro, vas a destruir un gran ejército. Fue a las de ganar, y al término de la batalla no le quedaba nada de ejército a Creso. Y entonces la respuesta, o más bien el acertijo, era este: entras contra Ciro y vas a destruir tu propio ejército. Entonces, esto porque buscaba todo el mundo conocer el futuro, como ahora los pobres de espíritu que van a las limpias y a que les echen las cartas y todo, y se ponen a tomar café de allí enfrente. El de aquí no es café, se le conoce como café, pero es cicuta, hablando de Grecia. Bueno, entonces también fue a conocer su futuro, nada más que no al oráculo, sino con Tiresias. ¿Alguien conoce la figura de Tiresias? Sí, diga. Tiresias fue quien vivió varias vidas, como hombre y como mujer. Sí, ya después veremos
¿qué fue lo que siendo hombre lo hizo cambiar a mujer, siendo mujer a hombre? Esto lo platicaremos después. Por lo pronto, de todo ese merequetengue sacó como premio el don de la profecía. Entonces fue a ver a Tiresias, un tipo tremendo, tremendo, difícil, antihéroe, que se llamó Narciso, ególatra, egoísta, vanidoso, se creía guapo, y a poco nomás porque uno sea guapo se va uno a ser desagradable. Yo convivo con ustedes como si fuéramos iguales. Entonces Narciso fue con Tiresias, y en el frontispicio del oráculo, del oráculo de Delfos, había ese letrero: conócete a ti mismo y conocerás. Es mucho más extenso, lo digo rápido: conócete a ti mismo y conocerás el secreto de los astros y de los dioses. Es la síntesis que tomó Sócrates como divisa porque le gustó mucho. Entonces, Tiresias le dijo a Narciso: vivirás hasta la ancianidad con tal de que no te conozcas. Fíjense qué interesante. Aquí la situación fue al contrario: con tal de que no te conozcas vas a llegar a viejo. Y él se confió en ese oráculo y era vanidoso, tenía tantos defectos que antes Freud, pero Freud fue el que lo analiza perfectamente, y de ese análisis sale el síndrome ¿cómo se llama? De Narciso. Creo que es el libro donde está este estudio estupendo, creo que se llama El corazón del hombre. No estoy muy seguro. Sí, El corazón del hombre. Entonces, un joven se enamoró perdido de Narciso, que gustaba de andar solo en el bosque, solo. No le caía bien nadie. Tenía todos los defectos. Se sabía bello y no quería rozarse con nadie. Un joven se enamoró de él, lo despreció, y entonces el joven fue a la puerta de la casa de Narciso y se atravesó el corazón con una espada, y antes pidió a los dioses que castigaran esa forma de ser del vanidoso, del ególatra, y allí se suicidó. Eso todavía subió el ego, todavía más el ego de Narciso, y siguió caminando solo por el bosque, y hubo una ninfa a la que Hera, la esposa de Zeus, castigó porque era hablantina y revelaba los secretos del Olimpo. La castigó haciendo que solo la última palabra o la última sílaba de una palabra pudiera pronunciar. Era la ninfa Eco. Eco vio a Narciso y se enamoró de él y trató de expresarle su amor, pero no decía más que lo que puede decir el eco, y eso no les funcionó, y además no hubiera sido aceptada de ninguna manera por el vanidoso, por el engreído Narciso. Entonces ella, desilusionada
amándolo muchísimo, y desilusionada se refugió en una cueva. No comía, no bebía más que el horror de unos cafés que ya saben ustedes, y eso aceleró su muerte. Allá ustedes. Entonces murió Eco. Se le presentaba a lo lejos, escondida detrás del tronco de un árbol, porque era él tan bello que ella no se sentía merecedora, y decía, oía el ruido, Narciso, ¿quién anda allí? Eco solo decía, allí. Algo incongruente, seguía su camino el vanidoso. Entonces ella se dejó morir, pero eso colmó la paciencia de Zeus, que dijo, pues hay que darle un escarmiento, y se vio en el estanque, esto ya es muy conocido, y se vio que era muy hermoso, y entonces ya no era tal la hipnosis que no se podía apartar de su propia figura, quererse, pero lo malo es que no se daba cuenta que era él mismo, y él buscaba a esa persona para amarla. Ustedes saben que esa forma de amar en Grecia pues era lo usual. Entonces, ya que no podía acercarse con la vista a ese portento de belleza, se arrojó al lago a tener cerca a ese hombre bello, y allí se ahogó, allí murió, y esa fue el castigo. Y esa fue la predicción justa de Tiresias, que se cumplía. Llegarás a la ancianidad mientras no te conozcas. Cuando se conoció, marcó el fin de su vida. Este mito, que más bien un síndrome, el síndrome de Narciso, de alguna manera lo vamos a ver reflejado en este relato. Un relato egipcio, muy bueno, según yo. A lo mejor ustedes tienen otra opinión del relato, y se llama Hijo mío, ¿por qué no vuelves? Es de Sarwat Abasa. Sarwat Abasa. ¿Es masculino, es femenino? ¿Quién sabe? Pero el relato es bueno. Ahora sí, hago un esfuerzo, el insomne, y lo voy a leer a ver qué les parece, teniendo como fondo el complejo de Narciso. Hijo mío, ¿por qué? Hijo mío, ¿por qué? Eres todo en mi vida. Mi vida no tiene sentido más que por ti. Es así desde que apareciste, desde que supe que ibas a venir, que venías a mí. Hijo mío, estando yo tan fastidiada de vivir con tu padre, con el que me había casado contra mi voluntad, ya lo sabes, sí lo sabes, te he contado cómo fue el casarme con él. Sí, estaba contrariada. Veo enojo en tu expresión. Siempre que te hablo de ello te enojas. ¿Pero por qué? ¿A quién puedo contar mis penas si solo te tengo a ti? ¿A quién puedo repetirle mi historia más que a ti? Estuviste en mí 9 meses. Soporté a tu padre 18 años y 5 meses. ¿No puedes tú en compensación
a lo mucho que pasé y paso por ti, volver a oír una historia que me consuela contar, no se vayan a morir de calor, pero este ruido y esta atmósfera son muy ingratos para el relato. Al rato lo volvemos a ver. Entonces, ¿por qué? ¿A quién puedo contar mis penas si solo te tengo a ti? ¿A quién puedo repetirle mi historia más que a ti? Dime sinceramente, ¿te fastidiarías si fuese Marfat quien te la contara y te la volviera a contar Marfat? Fíjense. No, no creo. Os he visto sentados uno frente a otro, ella hablando, y no me vendrás ahora con que ella tiene gracia para contar cosas. Pero noté que tú estabas pendiente de lo que ella decía. La cara resplandeciente, tu cara resplandecía, y la sonrisa abierta. Cómo odié a Marfat, aunque es mi sobrina. La habría odiado lo mismo por más que se hubiera tratado de mi propia hermana. ¿Por qué consigue de ti lo que yo no puedo conseguir? Yo que he cifrado mi vida en ti, que no encontré sentido a mi existencia hasta que tú apareciste. Te lo he dicho muchas veces, que me casé con tu padre sin quererlo. Mi padre trabajaba en el Ministerio de Hacienda y quería casarme a toda costa con alguien que fuese quien fuese, y ese alguien resultó ser tu padre. Había sido compañero de despacho del mío y 2 años después se convirtió en su jefe, a pesar de ser mucho más joven. Aquello deslumbró a mi padre. Se dijo entonces que el otro tenía estudios superiores, mientras que mi padre no tenía más que los primarios. Quizá esto sea lógico, pero no se tuvo en cuenta en aquel caso concreto que unos conocimientos primarios bien sabidos y bien aplicados pudieran ser más importantes que cualquier título, aunque sea de estudios superiores. Pero el gobierno parecía querer que yo me casara con tu padre y lo nombró jefe. Un buen día mi padre y mi madre estaban ultimando los detalles del matrimonio de mi hermana, tu tía, y mi padre hizo notar que la situación económica exigía que la boda se redujese a la ceremonia exclusivamente. Pero mi madre objetó un argumento en favor de la celebración que convenció a mi padre. Es la primera hija que se nos casa, la primera boda que tenemos, y si no te hacemos celebración, y si no le hacemos celebración a ella, ¿a quién con más derecho? Así que quedó decidido, y también que habría que comprarnos ropa. Una vez que mi madre consiguió el dinero para los vestidos, el mío, yo había pensado tanto en él que no necesité ni buscarlo. Sabía el sitio y sabía cómo lo quería, y no tuve más que comprarlo. Si me hubieras visto, no hablarías de Marfat ni de ninguna. Una auténtica belleza era yo, sin necesidad de artificio. Pelo largo y suave, ojos grandes, se está describiendo. Pelo largo y suave, ojos grandes, una boquita roja y mejillas arreboladas que dejarían en ridículo la palidez de las demás.
juventud y lozanía, algo que vosotros, los chicos de hoy, no tenéis oportunidad de conocer. Hasta tal punto era así que yo, y que esto quede entre nosotros, tenía miedo de que mi hermana, la novia, tuviese envidia de mí. Fantasías, sí, fantasías. Dicho también entre nosotros, la verdad es que ella estaba envidiosa. Yo procuré ponerme fuera de su vista durante la boda. ¿Qué podía hacer? Todas las miradas estaban fijas en mí, hasta tal punto que hubiese querido gritar a los invitados: no me corresponde a mí, yo no soy la novia. Pero estaba segura de que no conseguiría nada. Hasta ¿cómo dice aquí? Que no conseguiría nada. Hassan, hijo mío, o Hassan, hijo mío, los ojos fijos en mí. Esto me producía enorme placer y al mismo tiempo angustia, porque tu tía estaba furiosa. Pero ¿qué más daba? Ya no pasaría ningún día en casa, se iba a la de su marido, y pensaba que en aquella ocasión no debía existir sobre la tierra un ser más bello que ella. Naturalmente tu padre se contaba entre los invitados y se fijó en mí, yo con mi vestido llamativo y de colores alegres y mi juventud desbordante de vida, mis ojos, qué aderezo más que no podía faltar en este caso. Se enamoró de mí. Yo no le hice caso entonces, solo le ofrecí alguna bebida, ejecutando órdenes de mi padre. Era, ¿cómo describirlo? Tengo miedo de decirte que no era guapo y que pienses que miento o que lo digo porque se separó de mí antes de morir. Pero es que para verdad no era guapo. Te extrañas, no era guapo. Tú siempre te enfadas cuando digo algo que afecte al amor que le profesas. Pero dime, ¿por qué el amor? ¿Por qué el amor que le profesas? Después de todo, tú siempre has dado poca importancia. Has dado poca importancia a la belleza. Pretendes desdecirte ahora: tu padre no me gustó y me casé. El día de mi boda no supe lo que era la felicidad, ni tampoco lo supe los días que siguieron. Estoy convencida de que merecía algo mejor que tu padre. Sé que estarás pensando que no hay nadie mejor. Sí, siempre al llegar a este punto me sales con esas. Pero ¿qué importa tu opinión? La mía es la que cuenta. Yo soy quien ha vivido con él íntimamente, quien ha estado casada con él, y no lo encuentro nada digno de mención, no le encuentro nada digno de mención. Nunca me dijo una palabra agradable, todo lo más haciendo un gran esfuerzo y como de pasada: estás guapa sin necesidad de arreglarte. Luego se callaba o hablaba de otras cosas. Nada fuera del espejo me ratificaba mi belleza. Fíjense cómo está sujeta al espejo. Nada fuera del espejo me ratificaba mi belleza, pero ¡ay!
si encontraba alguna insuficiencia en los deberes de la casa, se enfadaba y me acusaba de no preocuparme más que de mí misma. Miren cómo va describiéndose en sus defectos sin percatarse de ello. Si encontraba alguna insuficiencia en los deberes de la casa, se enfadaba y me acusaba de no preocuparme más que de mí misma. No comprendía, no te enfades, no comprendía que mi belleza fuera una cosa importante, merecedora de toda la atención que se le concediese. Mi vida fue un infierno hasta que llegaste tú. Entonces supe lo que fue gozar de la vida, cuánto te quería y cuánto te quiero. Recuerdo tus manecillas acariciándome y tu lengüecita de trapo que deformaba las palabras, pero que las hacía más bonitas. ¡Qué guapa eres, guapa! En lugar de guapa, ¡qué guapa eres, guapa! Eras mi vida. Hasta los enfados de tu padre dejaron de importarme. ¿Cómo iba a preocuparme de él si te tenía a ti, tus manitas que sabían su camino hacia mi cara y tu lengüecita torpe que sabía cómo llegarme al corazón? Volqué en ti toda mi capacidad de amor, mi amor total, el amor de mi infancia, en los primeros sueños frustrados, el amor de mi adolescencia, con sus mi adolescencia, con sus locas fantasías, todo el amor del pasado, todo el amor del pasado que se había ido acumulando sin poder darle objeto, y el amor del futuro en que proyectaba. Me quedé al margen de riñas y broncas de tu padre. Te quería para mí sola, sin compartirte con nadie. Cómo envidiaba a la Virgen María, porque concibió al Mesías sin necesidad de varón. Cuando te tenía en mis brazos y me acariciabas la cara, deseaba con todas mis fuerzas que conmigo hubiera sido igual. Cuando empezaste a ir a la escuela, tu padre decidió que hicieras el camino a pie, como uno más, pero yo me opuse y me empeñé en que un coche te llevara todos los días. Hubo coche y corriste a mí llorando que no lo querías, que te dejara ir como tus compañeros que se burlaban de ti y del coche. Pero un niño no sabe lo que le conviene y no te hice caso en esta ocasión. Esperaba inquieta tu vuelta. No tenía la menor duda de ser quien mejor sabía siempre lo que debías hacer. Era convencimiento lo que me hacía oponerme a que fueras de excursión con tus compañeros. Era convencimiento. ¿Cómo dejarte ir? Dios sabe a dónde. Te dejabas asistir a la escuela. Te dejaba asistir a la escuela porque no tenía más remedio, pero las excursiones eran otra cosa y no podía permitírtelo por más que llorases. ¿Comprendes? Oye una cosa, Hassan, tu padre, estaba celoso de ti y todo su afán
era alejarte de mi lado a cualquier precio. Por eso quería que fueras a las excursiones y por eso quería que salieras a jugar con cualquiera que se dijera compañero tuyo. Y por eso intentaba enfrentarnos cuando salíamos de compras. Él se empeñaba en que eligieras, impidiendo que yo lo hiciera por ti, cuando no me cabía la menor duda de ser yo quien sabía qué era lo que era la menor de ser yo quien sabía qué era lo más bonito y lo más adecuado para ti. Y cuando ya no supo qué más hacer, me dejó. Él me dejó, sí, porque era a ti a quien yo quería y no a él. Cuando se volvió a casar con aquella mujer, lo hizo para darme un disgusto. Pero ¿qué importaba él si te tenía a ti? Velé por ti cuando ibas a la escuela. Yo te procuraba la comida o elegía tu ropa. No me irás a negar el gusto ahora. Y que yo recuerde, no te dejé nunca solo. Sí, no permitía que fueses a casa de ninguno a estudiar. E incluso las veces que venían tus compañeros a estudiar contigo, procuraba estar con ustedes todo el tiempo. No sé por qué tus amigos en los últimos tiempos dejaron de venir. La única cosa de la que no pudieron apartarte fue de que ingresaras en la universidad. Que yo no pudiera apartarte fue que ingresaras en la universidad, teniéndote preparado yo un empleo para el que bastaba con el bachillerato. Me ayudó a encontrarlo Tafica, mi amiga de toda la vida, pero tú estabas decidido y me di cuenta de que irías a la universidad, tanto si yo lo aprobaba como si no. Por entonces tu padre había muerto y el tribunal tutelar se había convertido en tu nuevo padre, un padre que yo sabía te dejaría hacer lo que tú quisieras por encima de mi voluntad, y tuve que ceder. Quizá admitas ahora que yo tenía razón y que si hubieses escogido aquel trabajo, estarías hoy casado con la hija de Tafida, una chica estupenda, y serías todo un funcionario. Pero actuaste a tu modo y ¿qué has conseguido? Zaira se casó, la única joven con quien me hubiera gustado que te casaras. Era ella, era como tú, y su casa está a un lado. Tú decías que no te gustaba, pero yo estaba segura de que hubieras acabado casándote con ella. En fin, lo hecho está. Fuiste a la universidad, te licenciaste en letras, todo a tu gusto, y te fui notando cómo procurabas irte de la casa y frecuentar la de tu tía. El desastre se completó cuando me amenazaste y me anunciabas que querías casarte con tu prima Mirfat. ¿Cómo pudiste pensar que iba a parecerme bien? Te dije que no y me puse a buscarte otra, pero tú por las buenas te fuiste de casa y aún no has vuelto. ¿Por qué?
¿merezco yo que me abandonen? ¿Qué madre de la tierra ha hecho lo que yo por ti, hijo mío? Lo que yo he hecho por ti. Me esforcé por echarme en mis hombros el peso de tu vida, y si hubiese estado en mi mano el estudiar en lugar de que tú lo hicieras, lo habría hecho. Pero tú como tu padre, niegas lo que es evidente y desprecias las cosas agradables que Dios te ha puesto en el camino, como a mí. Ay, si hubiera sabido tu padre qué clase de esposa abandonada para irse con otra, y tú, qué clase de madre entregada en cuerpo y alma dejabas. Habrías hecho lo que hiciste. ¿Qué te hice para que me dejaras? ¿Fue por Mirfat? No creo. Sé que su madre no permitiría la boda mientras yo no diera mi consentimiento, y yo no lo he dado ni lo voy a dar. Cuando se enteró que yo me oponía, juró que no te casarías con ella de ninguna manera. ¿Por qué conservas la esperanza? ¿Y por qué me has dejado? ¿Quién se cuida? Debe ser te cuida. ¿Quién cuida de ti ahora? ¿Quién te prepara? ¿Quién te prepara qué ponerte por las mañanas? ¿Quién te prepara qué ponerte por las mañanas? ¿Y quién puede saber qué color de corbata va con el traje elegido? ¿Quién te comprará la ropa y te hará la comida y los platos que te gustan? ¿Y quién, hijo mío, vuelve? Estoy sola en el mundo. Todo mi universo acaba y empieza en ti, Hassan. ¿Por qué no vuelves? Como que no se entiende con una madre tan buena. Es una madre. ¿Qué les parece? No. Sí. No tienen la dirección. Sería bueno conocer a esta mujer. Fíjense ustedes, yo creo, sin ser psicólogo, que es exactamente la clase, la mujer que está acusando el síndrome de Narciso, la más bella, ¿sí? También pienso que falló en un aspecto de ser madre, en cuanto a que el amor de una madre es el amor supremo en la medida que se da y no espera recompensas por ser dado. Y ella esperaba la recompensa de que su hijo nunca la abandonara, después de todo el apoyo que se dio como madre. Cuando como madre una característica principal de ese amor es que lo da y deja que se vaya la persona a la que ama. Dice Freud que la madre que fue buena con el hijo, esa mujer no tiene ningún problema en permitir, porque tiene que hacerlo, que se vaya el hijo. Pero la que no fue una buena madre, fue egoísta, y como esta, le tiene una resistencia muy grande a permitir que se vaya su hijo. Y ahí hay otro síndrome, el del amor frustrado, el del amor dramático, porque no hay nada más horroroso para la madre que no vio por su hijo, que no vio por el marido, que no vio más que por ella, y ahora tener que entregar a su hijo a otra mujer. Entonces, sí, mientras una buena madre
entrega al hijo porque sabe que es la ley de la vida. Esta madre de mujer no puede tener esto. Fíjense, cuando no se sabe interpretar bien, cuando no hay la simbología de la Biblia, que se lee al pie de la letra sin saber de qué se trata. Dijo Jesús, yo vine a traer la espada y no el halago. Vine a separar los padres de sus hijos y las madres de sus hijas, o las hijas de sus madres, los hijos de sus padres. Y caray, eso es un escándalo. Vine a separar a la madre de su hija, al padre y al hijo, separarlos. Y cuando ya se conoce el símbolo, se da uno cuenta que es perfecto, que a cierta hora de la vida ya es anormal que un hijo esté en la casa de los padres. Tiene que separarse. Es la ley de la vida y es la ley de Jesucristo. Imagínense un balagardo de 40 años en la casa de los papás. Los papás y el hijo están haciendo mal y no están haciendo caso en esta ocasión de lo que dice Jesús en la Biblia. Vine a separar al padre del hijo y a la madre de la propia hija. Entonces, quien ha sido buena madre ve que está bien, que así debe ser. Pero yo recuerdo el caso de un fulano que se casó con una mujer muy bella, y esa mujer nunca se iba a casar, inclusive despreciaba a los hombres. No era lesbiana, simplemente ella vivía a gusto con su mamá Pampica, o sea, Francisca. Llegó él y hicieron una muy buena pareja en la materia de andar juntos, pero se embarazó ella. En ese momento el marido murió para ella. Se apartó, hablaba con el hijo que apenas tenía como 20 minutos de concebido. Bueno, se apartó y como aquel mal chiste de la condesa que fue con un hombre a uno, dice, y los dos estuvimos, ya caíste, y los dos, el conde y yo estuvimos, ya la incógnita se terminó. Y yo le decía, pero si tú y yo somos los compañeros, ni siquiera ha nacido todavía. No importa, pero endiosada, en ese momento ya no existía yo. Y después, ya mucho después, justificamos sus excentricidades. Ya murió ella porque empezaba a ser presa de una muy fea enfermedad que acabó con ella. De tan fea enfermedad que el hijo, mi hijo, le decía, ¿pero qué no me conoces? Yo, a mí mucho menos. No conocía ya a su hijo y aparentemente estaba bien, fuerte y todo. Pero entonces ese síndrome lo conozco. Ya el marido no contaba para nada. La cama era grandísima, pues se quedó nomás para el hijo. Yo lo veía y decía, ay, hijo de todo el colchón para un molotito de carne, y nosotros nos íbamos al sillón, ya el resto no lo imagino. De allí podría haberme yo ido
al circo, ¿cómo se llama? Soleil. Contorsionista. Ah, exacto. Ahí empezaron dolores de playa. Entonces, ya tenía yo aquí la marca, ¿cómo se llama? Sillones extra cortos. Bueno, entonces, esto mismo ocurrió, nada más que aquí la gravedad está en que la mujer estaba en su juicio, la mujer no empezaba a estar un poquito mal de su cerebro, estaba perfecta, con el síndrome, digo, de Narciso. Quien lea, a ver si lo digo bien, del corazón, no me acuerdo, pero es un libro de Freud que habla, dice el corazón en el título, corazón y algo más. Entonces, es exactamente lo mismo. Vean la egolatría, el descuidar sus deberes domésticos por estarse viendo al espejo. Y dices que a los demás, ni a ti ni a tu padre, les interesa para nada la belleza, lo que era para ella la belleza. Y entonces también otro síntoma que también dice, no estoy seguro, que ella se casó enamorada de él. Él poco a poco la desilusiona, se erosiona la pareja y había estado ella se va colgando de los hombros de él conforme él la va haciendo a un lado. Ella dice, pues tú lleva a cabo todas las decisiones, haz tú lo que quieras, y en alguna forma simbólica se cuelga de sus hombros y se arrastra, se deja arrastrar por el hombre. Pero en eso llega el hijo y todo el amor que se erosionó con el marido se va para el hijo y entonces se vuelve una exageración. En fin, que esta mujer estaba enfermita de egolatría, sí. Maestro, bueno, por lo que del relato, veo que esta mujer tiene muchas imperfecciones, pero aparte todo lo traslada al hijo, porque ella cómo va a dar algo que no tiene. Entonces, aparte de que lo traslada todo al hijo, ella no reconoce sus carencias, todo lo da y busca este reconocimiento para llegar a lo que mencionaba del espejo, pero no tiene una base yoica fuerte, por eso esas carencias. Sí, de que no está bien, su perfil psicológico dice que no está bien, su salud mental no está bien, algo más, alguien más. Maestro, bueno, aprovechando que está la experta, ¿qué tanto es una personalidad controladora en esta persona y pues chantajista con él? Pues yo creo que aquí entran muchas partes. Ya como tal podría ser una patología acumulando todos los aspectos. Bueno, también lo que puede notar es que vuelve a repetir patrones, de que su padre, pues en este caso, contribuyó a que se casara con un hombre que ella no quería, y pues en el relato también se comenta que quería ella que se casara con la hija de su amiga, aunque no le gustaba, ¿no? Pero que ella sabía que era una buena mujer, para ella era la única que iba a aceptar. O sea, se repite ese patrón de infelicidad, no sé. Y controladora, pues ella veía que era la que convenía a su hijo, que no la quería el hijo, ya llegaría el amor. En fin, a ver cuándo.
si Dios los socorrió con una madrecita de esa naturaleza. Hemos hablado, hemos leído aquí poemas de Sabines, de su maestro Vallejo y de López Velarde. Tengo aquí uno de Vallejo, pero antes López Velarde tuvo una influencia muy marcada de González León, un boticario de Lagos de Moreno que no tenía nada relevante, no tenía más que a su esposa, el hombre ya de edad, la esposa también, no tuvieron hijos, y él se volvió un intimista en sus poemas, pero muy delicados, muy hermosos, nada más que digamos un tono menor, como música de cámara, comparando con la poesía de uno que tuvo influencia de él, que fue López Velarde. López Velarde es un vozarrón y tiene unos pulmones, imagínense La Suave Patria, y imagínense tanto poema que aquí he leído de él, como Una lágrima, El sueño de los guantes negros, gran cosa. No el López Velarde de la provincia, que se me hace hasta aburrido, aquello de que mi prima Águeda, y poemas de provincia que son realmente de juventud, no, cuando llega a lo que era el DF, vive en la calle Álvaro Obregón, que debía llamarse López Velarde, y comienza a ver aquí el pecado, el desencanto profesional con que saltan del lecho las cortesanas. Le da por visitar todos estos lugares y muere de una enfermedad venérea, pero todos sus biógrafos dicen que fue de pulmonar la cosa. Pulmonar. Entonces, él que influenció a López Velarde, que lo superó con mucho, no música de cámara, sino sinfónica. Miren con qué delicadeza Francisco González León, que nunca salió de Lagos de Moreno, hace este pequeño poema. Se llama Cuartetos. Fíjense, un ritmo interior muy especial. Es muy bueno el poeta este. Aunque el uno es insomne y el otro un somnolente, el gallo y el grillo se parecen en que buscan del fogón la ceniza caliente. Ron, ron del gato, del grillo el cri-cri persistente. Límpida noche de enero, temblando en estrellas, cruzado de brazos el gato medita y el grillo parece que está de rodillas. Penumbras friolentas enturbian mi estancia, roto sedimento de amarga fragancia vaga en el recuerdo de vieja ilusión. Hay algo que vuela, hay algo que se esconde, y en estos instantes que el tiempo alargó, callan dos silencios y hablan dos rumores, el gato y el grillo, las sombras y yo. Fíjense este final. Y en estos instantes que el tiempo alargó, callan dos silencios y hablan dos rumores, el gato y el grillo, las sombras y yo. Pequeño, muy pacífico, triste, tiene unas tristezas, con una poesía que todo es conventos, monjas y campanas y palomas, todo lo de la provincia. Pero viene el
maestro de Sabines, el Cholo Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el tono y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Y vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Estos poemas de distinta tonalidad, de distinta coloratura, pero yo estoy de acuerdo con Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el que pudiera quedarse sin trabajo, a propósito de quedarse sin trabajos. Lástima que no tenemos aquí en el taller de lectura a aquella compañera que era organizadora, precisamente, repito, la que organizó primero el taller de lectura y después el taller de teoría política, la misma persona que conmigo arreglaba esas sabrosas excursiones al Ajusco, en fin, porque ahora querría yo, a ver si una persona de ustedes sabe para qué, querría yo acopiar, dije en la mañana, un poco más de recursos económicos para sus pañales. Sus pañalitos. Pero falta un... Para la cuidadora. No, pero los pañales que son desechables, eso es muy importante. Mis pañales desechables y mi cuidadora. Ya me están... Lupita. Lupita. Y Lupita es la que me va a cuidar. Y les dije en la mañana, pero les juro que es cierto. Fue el viernes, no, el jueves, porque todavía quería acostarme temprano, porque otro día me levantaba temprano. Una llamada por las 9:30 o 10, y les digo que me puse mi ropa de nuevo, contesté el teléfono, soy Iván, y le hablo de Galloso, donde tenemos un plan. Es cierto, le dije, el mío es dormir, y no me acuerdo qué más le dije, y colgué, y se me fue el sueño, y todavía no lo recupero del todo. Vale, empiezo a dormirme y oigo, Galloso. Pero empiezo a contar hasta 1000 y empiezo a hacer plan. Total que tengo a Galloso entre costillares y espalda. Entonces, si alguien de ustedes, alguien que sea muy buen organizador o organizadora,
necesito otro taller, ya sea de lectura, de teoría política, o se me ocurre, aunque allí no soy muy experto, de corte y confección. El chiste es tener divisas, porque ya Galloso me anda buscando un plan. Lástima que no lo dejé, que me dijera el plan. Entonces, no sería malo un nuevo taller de lectura. He tenido talleres por todas partes, al norte, creo que se llama algo así como Arcos, muy lejos, y luego en Ciudad Neza, y luego en la Casa Popular, y luego allá en Contreras, y luego en el Oasis. Ah, no, esa es una casa de citas. Eso fue otra. Pero fracasé. Bueno, entonces son tonterías lo que les estoy diciendo. Vamos a ver relatos de esta naturaleza, que algo nos digan. Recuerden una vez más los propósitos de nuestro taller, cómo se van cumpliendo, y es lo que uno quiere. Nada, como dijéramos, frívolo, nada que simplemente se trata de pasar el rato. No, este relato se me hace como los que ya hemos hablado de ellos, el Pinto, su único amigo, la Joroba, Semos Malos, diga. Águila. ¿El águila? La muerte del águila. Uno que no me atrevo a leerles de nuevo, porque no solo es extenso, sino que o llega muy hondo o les pasa inadvertido. Se llama Coyote. 13. ¿Quién más dijo 13? ¿Qué le parece Coyote 13? ¿Sí? Otro que curioso, que yo creí que no les iba a decir nada, y sí dijo visita al médico, algo así. La consulta médica. Consulta médica. Y uno que yo creí que sí iba a pegar, y creo que pasó inadvertido, Casa de Huéspedes. ¿Alguien lo recuerda? A mí se me hace muy bueno, pero no. Yo tengo ya 20 o más años de talleres de lectura, tengo ya un poco de sensibilidad para darme cuenta cuando encarna un relato y cuando no. Entonces, por ejemplo, Amor, del preso político, que se me hace de veras que cautiva el final. En fin, hay que seguir con relatos que nos hagan sentir. Por eso les digo desde radio que es muy distinto el de teoría política, en donde pueden usarse grabadoras, o sea, la porquería esa de celular, bueno, el celular, y esto que va al espíritu de una manera directa. Vamos a seguir con esto, y como les digo, ando cerca de Galloso, pero... Maestro, sí. hay uno que no ha repetido con frecuencia, que tiene muchos símbolos, que se llama Cuando lleguemos. Cuando lleguemos. Ya tenemos como 10 años que no lo voy a... Pues sí. También hay otro, no sé cómo se llama, yo todavía no venía, pero lo escuché en un programa grabado de un pintor que se llama Óscar Predonzani, que publican una noticia donde dicen que se murió. El muerto equivocado.
Sócrates. Pero sí, a mí se me hace interesante con su airecito de farsa, su airecito de farsa, de broma. Pero ¿cuántas señoras no pudieran firmar un relato de esa naturaleza? Ya se murió mi marido. Pues aquí estoy, ya te pudiste. Porque pues le hice caso al valedor. Bueno, entonces sí es interesante. Otro yo creo que no han oído la mayoría y es bueno, el generador del crimen. ¿Alguien se acuerda de ese? El generador del crimen. Es mucho, muy interesante. Tantos, pero como les digo, que algo nos digan, no frívolos, no superficiales, no bonitos, no, eso no es. Y vamos a seguir con esto. Pero hablábamos, gracias a los libros estos y gracias a los... ¿Qué me dijo que era? ¿Hierba? A ver si no me la... No me... De una vez, ¿Conoce lo que es el reno? El reno. el usuario norte. No voy a decir, pues, yo no sabía. Huele a Cuba. Bueno, se lo agradezco y agradezco los libros y voy a regresar la bolsa esta. Y por ahora vamos a comer. Gracias.